Entonces vamos a entrar de lleno a las bujías Autolight. Las partes básicas del sistema de ignición, todos los sistemas en un automóvil incluyen diferentes componentes. Inician por la batería, que nos va a suministrar un voltaje de 12 volts, una bobina que nos va a encender la mezcla aire-combustible a través del secundario enviando una chispa, un distribuidor o un dispositivo electrónico que va a proporcionar los medios de corte de señal para que se genere la excitación en la bobina y finalmente se cierra el circuito en las bujías. Todo esto a grandes rasgos. Vamos a ver, ¿cuál es la función de la bujía? Pues básicamente la función de la bujía, como todos lo saben, es la de provocar la chispa que inicia la combustión. También nos va a ayudar a transferir el calor generado al sistema de enfriamiento. Nos va a prevenir en el escape de la presión en la cámara de combustión, y si nos previene el escape de la presión, pues también nos va a evitar el escape o la fuga de combustible. Y también es un indicador de lo que sucede dentro del motor. Normalmente cuando una persona quiere comprar un vehículo, se lo lleva un mecánico y lo primero que quita el mecánico pues, son las bujías para checar la compresión del motor, además de que la bujía le va a indicar en qué condiciones se encuentra, si está consumiendo gasolina, si está quemando aceite, si está quemada la junta de la cabeza del motor o comienza a quemarse la junta de la cabeza, y muchos tips le va a dar la bujía. También la innovación en las bujías es que son supresores de emisión electromagnética. No todas las bujías lo tienen, depende de las especificaciones del fabricante, pero en su mayoría las bujías ya traen el supresor de emisión electromagnética. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver las partes de una bujía. Tenemos lo que es el aislador con estrías, la cápsula, el electrodo de corriente, que es de cobre, la cuerda, el aislador, la terminal. Y aquí el punto importante que yo quiero tocar es que el electrodo de corriente, su núcleo es de cobre. Y todas las bujías, su núcleo es de cobre. Lo único que va a cambiar en una bujía es el acabado de la punta. El acabado de la punta puede traer platino, puede traer iridio, ¿sí? Entonces, el acabado de la punta es lo que nos va a dar la característica del producto. Y todas las bujías van a traer en su electrodo de corriente el núcleo de cobre. Entonces, es mal el comentario de que lleguemos o que lleguen y que pidan bujías de cobre, porque todas las bujías tienen cobre incorporado en su parte interna. El término correcto es bujías convencionales. Muy bien, vamos a ver las características de la bujía Autolight. Se caracterizan principalmente por dígitos. Los dígitos normalmente nos van a dar la característica, nos van a dar la familia, la subdivisión de la familia, y el tercer dígito nos va a indicar si la bujía cuenta con resistencia integrada o supresor electromagnético o sin resistencia. Si es un número par es con resistencia, y si es un número non, sin resistencia. Entonces, si nada más es una bujía que tenga pura numeración, entonces es una bujía convencional o de cobre. Si tiene un prefijo, una AP, entonces es una bujía de platino. En el caso que sea una APP, nos va a indicar que es una bujía de doble platino. En el caso que sea una HT, nos va a indicar que es una bujía de cuerda alta. La famosa bujía que lleva el motor Ford Triton de 3 válvulas por cilindro. Y si tiene una XP, nos va a indicar que es una bujía de iridio. ¿Sí? También tenemos XS, que son bujías deportivas. Y tenemos las XST, que son bujías especiales para motores pequeños. Y el último dígito, y uno de los más importantes, es el que nos va a indicar el rango térmico de la bujía. El rango térmico de la bujía tiene una variante desde 1 hasta 6. Si ustedes observan, el 1, el 2 y el 3 son de tipo frío. ¿Pero qué diferencia hay entre el 1, el 2 y el 3? Bueno, básicamente la diferencia son 100 grados Fahrenheit de temperatura, equivalentes a 37.7 grados centígrados aproximadamente. Entonces, si una bujía fría del número 1 y una bujía 3, la diferencia aproximadamente viene siendo como de 110 grados centígrados, ¿sí?
Esa es la importancia del rango térmico. A veces hay mecánicos por ahí que dicen, métele una bujía caliente si tu motor ya está bajo de compresión. Sí, va a mejorar la compresión. ¿Por qué mejora la compresión? Bueno, porque se incrementa la temperatura dentro de la cámara de combustión. Si se incrementa la temperatura dentro de la cámara de combustión, pues obviamente los metales, en este caso el pistón y los anillos, se van a expandir más y van a sellar un poco el juego que tengan, el juego excesivo, el desgaste que haya, y van a compensar esa falla y va a generar mayor potencia, va a generar mayor desplazamiento, mayor torque, pero el inconveniente es que se va a incrementar la temperatura en la cámara de combustión y eso nos puede dañar válvulas, puede hacer que el mismo pistón se amarre si se dilata mucho o que se empiece a rayar el cilindro con los anillos si están rotos o por el exceso de sobrepresión por la expansión del metal. Entonces, mucho ojo con el rango térmico. Vamos a ver los sistemas de ignición, vamos a hacer un repaso, pero aquí lo importante es que vamos a observar por qué la importancia del rango del encendido. Aquí en la diapositiva ustedes pueden observar un sistema clásico, platino y condensador, un sistema convencional. La alimentación es de 12 volts y en el secundario la salida es de 10,000 a 18,000 volts aproximadamente. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por la aplicación y por la calidad de la bujía. ¿Qué bujías son recomendables en estos sistemas de ignición? Pues la bujía convencional o de cobre, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene la bujía convencional o de cobre Autolite? Bueno, tiene una duración hasta de 30,000 kilómetros, comprobada en laboratorio, va a reducir emisiones contaminantes, va a tener una aceleración suave y va a prever una óptima conductividad térmica y eléctrica para un arranque rápido. De ahí el sistema electrónico que evolucionó fue el de encendido electrónico. El de encendido electrónico ya tuvo la variante de que en la parte interna del distribuidor se sustituyó el platino y el condensador por campos electromagnéticos o pastillas. En este caso hubo varias versiones, por ejemplo, en este momento se desarrolló el de captador óptico, el de campos inductivos y el de efecto Hall. Estos tres, por mencionar algunos de los muchos que hubo, y se consideraron de encendido electrónico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es en el voltaje. Este voltaje en el secundario ya es un voltaje de 20 a 25,000 volts aproximadamente, y las bujías recomendables en este caso es la bujía de platino. ¿Qué características tiene la bujía de platino? Bueno, tiene una duración de hasta 96,000 kilómetros. También va a tener un óptimo consumo de combustible el motor por la chispa tan grande que va a tener, por eficiente, ¿sí? Ustedes pueden observar en esta diapositiva la punta de platino de la bujía nos va a proteger de un desgaste en el electrodo central y por eso alarga la vida de la bujía. Después de ahí evolucionó el famoso sistema DIS o de chispa perdida, como se le conoce comúnmente. ¿Qué característica tiene este sistema? Bueno, la característica que tiene este sistema es cómo fluye la corriente a través de este circuito. Ustedes pueden observar en el diagrama de la diapositiva, tenemos la bobina, que es el rectángulo que está ahí. Luego tenemos la alimentación de 12 volts, nos cierra el circuito en el negativo, pero pasa por un campo magnético. Cuando pasa por ese campo magnético, nos genera una excitación y esa excitación va a generar el salto en el secundario de la bobina. El salto de la chispa va a correr hacia la bujía y de la bujía se va a tierra y de tierra corre por la parte interna del motor, por la cabeza del motor, llega a la bujía y nos cierra el circuito para completar el ciclo de trabajo. ¿Cómo es esto? Bueno, como ustedes pueden observar en este otro dibujo, la corriente fluye de la bobina a la bujía y de la bujía, observen, salta del electrodo central al electrodo de tierra la corriente, corre la corriente por la cabeza de cilindros y se cierra el circuito en la otra bujía. En la otra bujía la chispa brinca del electrodo de tierra al electrodo de corriente y regresa a la bobina y nos cierra el circuito.
Entonces, para que se entienda, en un motor de 4 cilindros, 2 bujías, la chispa va a saltar del electrodo central al electrodo de tierra y en otras 2 bujías va a saltar del electrodo de tierra al electrodo positivo. ¿Qué bujías son las recomendables en este caso? Pues obviamente la doble platino o la de iridio, ¿sí? Por sus características es una bujía muy altamente recomendable en este sistema. Luego tenemos el sistema, continuando con el sistema DIS, ¿cómo funciona el sistema DIS? Bueno, el sistema DIS ya se eliminó el distribuidor. Al momento de eliminarse el distribuidor, se incrementó el voltaje porque ya no tuvo que fluir la corriente eléctrica a través de un distribuidor, entonces directamente se fue a la bobina y nos va a incrementar el voltaje. En el sistema DIS, el voltaje en el secundario ya fue mayor, ya fue de 30 a 35 mil volts aproximadamente en el secundario. ¿Qué bujías son las recomendables en este tipo de sistemas? Pues obviamente igual la doble platino y la de iridio. ¿Qué características tiene la doble platino? Bueno, la de doble platino va a tener una duración hasta de 160,000 kilómetros, va a tener el motor un mejor desempeño, la vida útil de la bujía obviamente se expande, se incrementa muchísimo, y este tipo de bujía es recomendable para los sistemas DIS. ¿Por qué es recomendable para los sistemas DIS? Ustedes pueden observar en la diapositiva inferior la bujía, cómo tiene el platino en el electrodo de tierra y el platino en el electrodo central. Esto nos va a ayudar, nos va a dar un gran beneficio porque nos está protegiendo contra la erosión, contra el desgaste, y de ahí que la bujía dure tantísimos kilómetros. ¿Okay? Luego evolucionó el otro sistema, el sistema coil-on-plug o bobina independiente. En este caso también se eliminó el distribuidor, pero el voltaje en el secundario de estas bobinas ya se incrementó de 40,000 a 50,000 volts, ¿sí? Y en algunos vehículos de nuevas generaciones hay quienes tienen de 60,000 a 70,000 volts en el secundario. Entonces, ¿qué bujías son las recomendables en este sistema? Pues obviamente igual la doble platino o la de iridio. En este caso, la de iridio ya tiene una larga duración de 160,000 kilómetros. Nos va a proporcionar una chispa o una flama un 21% más grande contra la bujía estándar del competidor y va a tener una amplia cobertura tanto en aplicaciones como en desempeño. ¿Sí? La característica de esta bujía es que tiene su electrodo central de 0.6 milímetros de material iridio. Este material está soldado con tecnología láser, ¿sí? Tiene un casquillo niquelado y todo esto nos va a dar una excelente protección en la bujía. En este caso, la evolución del arco de flama en este tipo de bujías es mucho mayor que lo de la competencia. Autolite no fabrica las bujías de 2, 3 o 4 electrodos, siempre maneja nada más de un electrodo. ¿Por qué? Bueno, nosotros consideramos que el hecho de tener 2 o 3 o 4 electrodos, lo que va a generar es que esos mismos electrodos van a impedir una buena evolución del arco de flama al momento de saltar la chispa. Esos mismos electrodos de tierra inhiben que la burbuja de la explosión o arco de flama se incremente y tenga una combustión exitosa, ¿sí? También tenemos otro sistema de encendido que se conoce como CDI para motores pequeños o específicamente para motocicletas. Es un sistema que funciona con campos electromagnéticos, ¿sí? Pasa un rotor a través de electroimanes, nos genera una señal y esta señal es transmitida en el secundario de la bobina y es generada la chispa para la combustión. Para estos tipos de motores tenemos la bujía, la Small NG, la Extreme Star y la Extreme Sport, que son las más comerciales en el mercado. Ahora vamos a ver qué importancia tienen las bujías, si son frías o son calientes, ¿sí? O qué es el rango térmico, que fue lo que yo les había mencionado. ¿Por qué una bujía se debe de mantener suficientemente fría? Bueno, pues para evitar daños en las válvulas de motor, pistones dañados, electrodo central y de tierra quemado o fundido por altas temperaturas, entonces por eso se debe mantener fría y para evitar también la erosión o la rápida velocidad de la erosión del electrodo.
Ahora, por el otro lado, ¿por qué debe mantenerse suficientemente caliente? Bueno, pues para evitar la carbonización. O sea, son dos cuestiones que deben de ir bien niveladas y de acuerdo a las especificaciones del fabricante, nosotros no debemos de hacer modificaciones porque eso nos puede dañar el desempeño del motor. Las características del rango térmico, básicamente, recuerden ustedes, yo les dije que el cuarto dígito de las bujías Autolite nos indica el rango térmico. Entonces tenemos las 3924, 3923 y 3922, donde la 3924 es la más caliente y la 3922 es la más fría. Ustedes ya las pueden identificar ahora por el número, pero ahora yo les voy a decir cómo las pueden identificar físicamente. Físicamente las pueden ustedes identificar de esta manera. Tenemos las mismas bujías con la misma numeración y pueden observar que la 3922 es una bujía fría. ¿Qué característica tiene? Bueno, ustedes pueden observar que el cuerpo cerámico de la bujía tiene mayor contacto con la cuerda de la misma. Una bujía caliente, el cerámico no tiene contacto con la cuerda de la bujía o con el casquillo y por eso es una bujía caliente porque tarda en disipar el calor, no puede disipar el calor inmediatamente. Les voy a pasar esta diapositiva en donde ustedes pueden observar cómo se dispersa el calor a través de la bujía. Un 100% de la bujía se disipa el calor en la cuerda. El 100% de la temperatura que se disipa en la bujía completa, el 91% está en el casquillo y la cuerda. Les voy a pasar una animación de cómo se disipa el calor en una bujía fría y en una bujía caliente. Ustedes pueden observar cómo en la transferencia de calor, en la fría se disipa rápidamente el calor, por eso es una bujía fría, y en la caliente tarda más en disipar el calentamiento que se genera dentro de la cámara de combustión. ¿A qué nos lleva todo esto? Bueno, es de vital importancia. La temperatura promedio en una cámara de combustión es de 400, 800 grados centígrados, más o menos. En un motor en condiciones normales, con su bujía adecuada, va a tener una temperatura en ralenti de aproximadamente 400 grados centígrados. Si aplicamos una bujía normal, la bujía normal en altas revoluciones va a tener una temperatura aproximadamente de 800 grados centígrados. ¿Cómo va a ser la apariencia de la bujía? Pues completamente normal, una bujía sana, una bujía con una buena combustión, con un buen desempeño. Sin embargo, si nosotros metemos una bujía fría, ¿qué va a suceder? Bueno, en primera, la temperatura en ralenti va a ser menor a 260 grados centígrados y en altas revoluciones apenas va a alcanzar los 500 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a suceder o qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que recuerden ustedes que cuando echan a andar un motor de inyección electrónica, la computadora recibe la señal del sensor de temperatura. En este caso va a determinar que la temperatura del motor es fría. ¿Qué va a hacer para que se caliente el motor? Bueno, va a ampliar el pulso de inyección para que ese pulso de inyección incremente las revoluciones y al incrementar las revoluciones se caliente más rápido, adquiera temperatura más rápido dentro de la cámara de combustión y en el sistema de enfriamiento. Pero como la bujía es una bujía fría, entonces ella misma está enfriando el motor. No permite que haya un calentamiento adecuado. Entonces la computadora todo el tiempo va a estar aumentando el pulso de inyección, buscando elevar la temperatura para un perfecto desempeño de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Y si hay mucha inyección de combustible, ¿cuál va a ser la apariencia de la bujía? Pues va a ser carbonizada. Vamos a tener inestabilidad en baja y en altas revoluciones más o menos se va a sentir el motor bien, pero siempre va a fallar en ralenti. Ahora, en el caso opuesto, ¿qué va a suceder con una bujía de tipo caliente? Una bujía de tipo caliente en ralenti va a tener una temperatura aproximada de 500 grados centígrados y en altas revoluciones puede alcanzar hasta los 1100 grados centígrados. ¿Qué nos va a generar ese calor excesivo? Bueno, ya lo vimos, en el mejor de los casos, nos puede generar una erosión en los electrodos, en el electrodo de tierra y en el electrodo central. Pero si es un motor que no tenga mucha tolerancia, que sea un motor que está dentro de especificaciones, dentro del cilindro, su pistón y sus anillos, lo que va a suceder es que ese motor puede llegar a amarrarse por la alta temperatura, por la dilatación del pistón.
Si es el caso contrario, que entre el cilindro y el pistón haya mucha holgura, bueno, el pistón se va a expandir, pero como tiene tolerancia, no se va a alcanzar a amarrar el motor, pero nos va a generar un incremento en la temperatura del motor y sobre todo en la salida de los gases de escape. Si tenemos 1100 grados centígrados en la cámara de combustión, entonces cuando la válvula abre de escape, esa temperatura es liberada a través del escape. ¿Y qué va a suceder con la válvula de escape? Bueno, la válvula de escape puede llegar a tener fatiga de material y se pueden descabezar las válvulas de escape y de ahí vienen los daños al motor. Entonces, por eso es recomendable seguir siempre las especificaciones del fabricante o consultar la aplicación correcta en base a un catálogo. Por otro lado, resumiendo, vamos a ver, si metemos una bujía fría, más fría de lo convencional, pues vamos a tener una bujía carbonizada. Si metemos una bujía más caliente de lo que recomienda el fabricante, pues vamos a tener daño en los electrodos, vamos a tener daño en válvulas y lo más grave, podemos llegar a tener daños en pistones o en el motor completo. Entonces, los motores están diseñados para trabajar en un rango térmico específico, por eso no debemos nosotros de cambiarlo, ¿sí? El tip que yo les voy a dar, por ejemplo, en motores que han sido modificados de combustible a gas LP, se recomienda bajar un grado térmico. Si la bujía es una P65, la vamos a bajar a una P64 y también vamos a reducir la calibración un 25%, de tal manera que si la especificación del fabricante me indica que debo de tener una calibración de 0.060 milésimas, la debemos de cerrar a 0.045 milésimas para que tenga un óptimo desempeño. Otro factor importante es la calibración de las bujías. Muchos de ustedes no acostumbran a calibrar las bujías. ¿Por qué? Pues porque realmente, sin ofenderlos, muchos de ustedes, muchos de los técnicos, de los mecánicos, no saben que existe herramienta para calibrar las bujías de iridio o de platino, o todas las bujías en general, sin dañar el electrodo central, ¿sí? Ustedes conocen este calibrador, es el calibrador de alambre. Lo venden en refaccionarias, el típico, el calibrador de lainas, y el que utiliza la mayoría de ustedes, el famoso calibrador de moneda. ¿Qué es lo que sucedió en la antigüedad o qué es lo que pasaba antes y por qué el mito de que muchos de ustedes no quieren calibrar las bujías? Bueno, es que antes las bujías, ustedes hacían esto. Con la laina ustedes mismos aplicaban fuerza, aplicaban palanca para abrir el electrodo, y lo mismo quisieron hacer en las de iridio. ¿Y qué es lo que sucedía con las de iridio? Pues dañaban el electrodo central. Entonces, para eso existe la herramienta especial. La herramienta especial es la de calibrador de alambre. Ahí ustedes pueden observar en la animación cómo es que se debe de abrir y cerrar, y yo ahorita les voy a pasar un video muy cortito. Okay. Ahí ustedes observan, se abre el claro de luz, se hace palanca. Después de que se abrió el claro de luz, se procede a checar la tolerancia que se encuentra entre los electrodos. En este caso nos pasamos, quedó muy abierta. Entonces procedemos a cerrar. ¿Cómo lo vamos a cerrar? Pues con la misma herramienta, sin tocar el electrodo central, cerramos el electrodo de tierra, aplicamos la calibración y con eso nos evitamos el problema de dañar el electrodo central. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes calibren las bujías. Ahora, ¿qué problema tienen? A veces muchos mecánicos dicen, no, es que no nos gustan las bujías Autolite porque no vienen calibradas. Es un mito que no vengan calibradas. Todas nuestras bujías vienen calibradas. Lo que sucede es que debido a que un número de parte cubre muchas aplicaciones, entonces es imposible que por un número de parte calibremos diferentes bujías, como es lo que hace la competencia. Por ejemplo, la competencia les maneja un número de bujía para el City, un número de bujía para el Aveo y un número de bujía para el Neón. Y esto afecta a los refaccionarios porque tienen que tener 3 números de parte para cubrir una sola bujía o una sola característica de una bujía. En Autolite nosotros manejamos ese tipo de bujías, solamente esas 3 bujías para esos diferentes tipos de motores. Y la bujía sí sale
calibrada, pero puede suceder que a lo mejor llegue un cliente y les pida una bujía para un City, el refaccionario le dé la 3923, pero la bujía salió calibrada para un neón, salió calibrada a 35, entonces por eso ustedes deben de checar la calibración y ver que sea correcto. O puede ser el caso contrario, a lo mejor el cliente llegó y pidió para neón y en planta ese lote salió calibrado para City y está calibrado a 52. ¿Qué va a suceder si no checan la calibración? Bueno, en el caso de que ustedes pidan las bujías para City y salieron calibradas para neón, pues como le falta ese claro de luz, entonces una de dos, o el motor no enciende o si enciende tiene un falladero espantoso y lo primero que hacen es decir que la bujía es la que no sirve, cuando en realidad lo único que requiere que le hagan a esa bujía es calibrarla correctamente. En el caso contrario, a lo mejor las compraron para un neón, pero salieron calibradas para un City. En este caso, el neón va a arrancar al llavazo porque hay más claro de luz, pero puede ser que en altas revoluciones haya un jaloneo o un como corte de corriente porque el secundario no está diseñado para proveer ese claro de luz y ese salto de chispa con esa diferencia. En el caso de que no haya jaloneo, lo único que va a suceder es que como está muy exagerado el claro de luz, va a haber un desgaste excesivo en el electrodo central y en el electrodo de tierra, y esas bujías van a durar a lo mejor un mes o un mes y medio, pero no es por defecto de la bujía, sino por la mala calibración que se hizo. Entonces, por eso es importante checar en catálogo la calibración correcta de la bujía, ¿sí? Entonces, por eso nosotros recomendamos siempre que ustedes calibren las bujías sin importar el tipo y la marca que sea, ¿sí? Entonces, siempre recuerden, siempre hay que checar el catálogo o el manual de propietario para ver las especificaciones de la calibración. También nosotros tenemos la famosa bujía de cuerda alta de 10 milímetros, como se los había comentado, que es la exclusiva para vehículos Ford, el motor es Triton de 3 válvulas por cilindro, ¿sí? Se les conoce como la famosa HT1, HT15 o HT2 para las diferentes versiones de los motores. También tenemos las bujías precalentadoras e incandescentes que son para motores diésel. Estos no generan chispa, nos van a precalentar la cámara de combustión, facilitan el arranque en frío y también son conocidas como glow plug, ¿sí? Entonces, pues esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Aquí les pongo el teléfono de WhatsApp. En este teléfono ustedes pueden hacernos cualquier pregunta referente a bujías, referente a filtros de nuestra marca Fran, o si quieren saber la equivalencia de un filtro de la competencia y quieren saber el número de Fran, pues nosotros les damos esa información. O si no tienen la información de qué calibración lleva o no la encuentran una bujía, también nosotros les podemos proporcionar esa información. En el caso de que ustedes no quieran hablarnos, o pueden ustedes descargar la aplicación se llama Afinación Fran Autolite, ya existe en iOS, ¿sí? y en la otra, en Android, para que ustedes puedan descargarla en su celular. La aplicación pesa alrededor de 20 megabytes, es una aplicación muy sencilla, muy amigable, muy fácil de utilizar. Yo les recomiendo que ustedes la descarguen, ¿sí? Bueno, pues de mi parte es todo y agradezco su participación, agradezco que hayan tenido la paciencia para vernos y quedamos con ustedes listos para la siguiente.